¿Se han fijado que Andrew Huberman nunca menciona a Carl Jung directamente? Ni una sola vez. En más de 200 episodios de su podcast, cita a decenas de neurocientíficos. Pero Jung es como si no existiera. Eso es extraño, muy extraño. Porque si prestan atención a las teorías que Huberman presenta sobre el inconsciente, sobre cómo nuestra mente procesa los traumas, sobre la importancia de los sueños para la consolidación de la memoria, todo eso tiene una base profundamente junguiana. Pero él nunca lo dice. ¿Por qué? La respuesta les sorprenderá. Y cuando entiendan el motivo, comenzarán a ver a Huberman de una forma completamente diferente. Pero antes de revelar eso, déjenme mostrarles algo que los hará cuestionar todo lo que creían saber sobre neurociencia moderna. He pasado los últimos 6 meses analizando cada episodio del podcast de Huberman, cada cita, cada referencia, cada teoría que presenta, y he descubierto un patrón tan obvio que es imposible que sea coincidencia. Les mostraré algo que pocos han percibido, una conexión que él esconde a plena luz del día. Primero, permítanme hacerles una pregunta. Cuando Huberman habla de neuroplasticidad, de cómo nuestro cerebro se adapta y cambia basándose en las experiencias, ¿les recuerda algo? Si conocen a Jung, deberían recordarlo. Porque esa es exactamente la base de la teoría junguiana sobre la individuación, el proceso por el cual nuestra psique se desarrolla e integra aspectos inconscientes a lo largo de la vida. Jung lo llamaba función trascendental. Huberman lo llama neuroplasticidad dirigida, lo mismo. Palabras diferentes. Pero esperen, se pone más extraño. ¿Saben que Huberman siempre habla de la importancia de los estados alterados de conciencia? Meditación, respiración controlada, exposición al frío. Jung pasó décadas estudiando exactamente eso. Lo llamaba imaginación activa, un método para acceder a contenidos inconscientes a través de estados no ordinarios de conciencia. Huberman lo tradujo al lenguaje neurocientífico. Habla de cambios en los patrones de ondas cerebrales y activación del sistema nervioso parasimpático. Pero la fuente original, Jung. Y aquí está el primer misterio real. Huberman no es tonto. Tiene un doctorado en neurociencia por Stanford. Conoce la historia de la psicología, sabe de dónde vienen estas ideas. Entonces, ¿por qué actúa como si Jung nunca hubiera existido? Déjenme contarles una historia que aclarará muchas cosas. En 2019, Huberman dio una conferencia en la universidad, una conferencia que pocos conocen, porque fue eliminada de YouTube unas semanas después. En esa conferencia habló sobre algo que nunca menciona en el podcast: la importancia de la integración psíquica para la salud mental. Explicó cómo los traumas crean fragmentación neural y cómo el proceso de curación implica la reconexión de redes neuronales disociadas. Eso es lenguaje junguiano puro. Jung escribió sobre la fragmentación psíquica y la integración en 1912. Pero aquí está la parte interesante. Durante la sesión de preguntas, alguien preguntó directamente sobre las influencias junguianas. Huberman hizo una pausa, durante casi 10 segundos. Luego dijo: existen ciertas perspectivas históricas que informan nuestra comprensión moderna, pero prefiero centrarme en lo que podemos medir objetivamente. Evitó la pregunta completamente. ¿Por qué? Les daré 3 pistas, y al final entenderán por qué sucede esto. Primera pista: credibilidad científica. Jung es visto como no científico por la neurociencia. Dominante. Sus ideas sobre el inconsciente colectivo, sobre la sincronicidad, sobre los arquetipos,
Eso suena demasiado místico para un laboratorio de Stanford. Huberman lo sabe. Sabe que si comienza a citar a Jung, perderá credibilidad inmediatamente en el medio académico. Entonces toma las ideas de Jung, las traduce al lenguaje neurológico y las presenta como descubrimientos modernos. Es inteligente, pero ¿es honesto? Segunda pista: financiación de la investigación. Aquí hay algo de lo que nadie habla. La investigación de Huberman está financiada por instituciones que tienen una agenda específica: NIH, DARPA, empresas farmacéuticas. Estas instituciones no quieren oír hablar de arquetipos o del inconsciente colectivo. Quieren datos cuantificables que puedan convertirse en productos o terapias. Si Huberman comenzara citando a Jung, la financiación se acabaría inmediatamente. Entonces hace lo que necesita hacer para mantener la investigación en marcha. Traduce los conocimientos junguianos a un lenguaje que los financiadores aceptan. Tercera pista: audiencia. El público de Huberman quiere ciencia, quiere datos, quiere estudios con gráficos y números. No quieren oír hablar de la sombra, o del ánima, o del sí mismo, pero les encanta oír hablar de dopamina y cortisol y plasticidad sináptica. Huberman lo entendió. Tomó la sabiduría de Jung y la presentó en un envoltorio atractivo que su audiencia acepta, y funciona. Millones de personas siguen protocolos que son esencialmente prácticas junguianas disfrazadas. Pero hay una cuarta pista, la más importante: control narrativo. Aquí está la parte más interesante. Si Huberman admitiera que sus ideas provienen de Jung, tendría que admitir algo más profundo: que Jung tenía razón sobre muchas cosas, y eso cambiaría todo. Porque Jung no solo hablaba de la mente individual, hablaba de la mente colectiva, de cómo compartimos patrones inconscientes, de cómo nuestra psique está conectada a algo más grande. Eso es a territorio peligroso para un científico dominante, porque implica que hay más en la realidad de lo que podemos medir en un laboratorio. Pero les mostraré algo aún más interesante. Huberman no puede ocultar completamente sus influencias junguianas. Se filtran de formas que son obvias cuando sabes qué buscar. Presten atención la próxima vez que hable sobre sueños. Dirá que los sueños son importantes para la consolidación de la memoria y el procesamiento emocional. Eso es casi palabra por palabra lo que Jung escribió en 1912 sobre la función compensatoria de los sueños. O cuando Huberman habla de la importancia de enfrentar experiencias difíciles para el crecimiento personal. Lo llama inoculación al estrés. Jung lo llamaba confrontación con la sombra. La misma idea. Terminología diferente. O cuando Huberman explica cómo los traumas quedan atrapados en el sistema nervioso y necesitan ser procesados a través del movimiento y la respiración. Jung escribió sobre esto décadas. Antes lo llamaba complejos autónomos, fragmentos de experiencia que quedan disociados de la conciencia principal. La solución de Jung: integración a través de la imaginación activa y el trabajo corporal. La solución de Huberman: EMDR, respiración controlada y movimiento bilateral. ¿Ven el patrón? Pero déjenme mostrarles algo que hará que sus mentes entren en cortocircuito. Existe un documento que pocos conocen, un artículo que Huberman escribió al comienzo de su carrera. Antes de alcanzar la fama, en ese artículo cita a Jung directamente. Varias veces escribe: las observaciones de Jung sobre la fragmentación psíquica anticiparon gran parte de lo que ahora entendemos sobre disociación neuronal. Y luego, el concepto junguiano de individuación ofrece un marco útil para comprender la neuroplasticidad dirigida. Esto fue en 2008.
Antes de convertirse en una marca, antes del podcast, antes de la fama, después de eso, silencio absoluto sobre Jung. ¿Qué sucedió? Tengo una teoría y le resultará incómoda. Huberman se dio cuenta de que podría tener mucha más influencia si evitaba las asociaciones no científicas. Entonces borró a Jung de su narrativa pública. Pero las ideas permanecieron disfrazadas, reempaquetadas, vendidas como neurociencia pura. Es estratégico, es inteligente y quizás sea necesario, pero también es una forma de engaño intelectual. Porque cuando eliminas a Jung de la ecuación, pierdes el contexto crucial, pierdes la profundidad, pierdes la sabiduría que proviene de décadas de observación clínica. Y esto me lleva a algo aún más importante. Huberman no solo está evitando mencionar a Jung, está haciendo algo mucho más sofisticado. Está aplicando principios junguianos en la forma en que presenta la información. Jung tenía una teoría sobre cómo debería transmitirse el conocimiento transformador. Lo llamaba método indirecto. La idea era simple. Si presentas verdades profundas directamente, las personas se resisten, sus defensas psicológicas se activan, rechazan la información incluso antes de procesarla. Pero si presentas esas mismas verdades disfrazadas, envueltas en un lenguaje que las personas ya aceptan, absorben el conocimiento sin resistencia. Eso es exactamente lo que hace Huberman. Está utilizando el método junguiano para enseñar a Jung, sin que la gente se dé cuenta. Y la evidencia más clara de esto está en la forma en que estructura sus recomendaciones. Piensa en los protocolos que Huberman sugiere: meditación matutina, exposición a la luz solar inmediatamente después de despertar, ejercicio regular, ayuno intermitente, exposición al frío. ¿Te recuerda algo? Si conoces las tradiciones contemplativas, deberías recordar, porque estas son prácticas que monjes y místicos han utilizado durante milenios. Jung estudió estas tradiciones obsesivamente. Sabía que ciertas prácticas corporales conducen naturalmente a estados de conciencia expandida. Huberman simplemente tradujo estas prácticas antiguas al lenguaje biológico. Habla de ciclos circadianos, y hormesis y termogénesis, pero el resultado es el mismo. Estados alterados de conciencia que facilitan el crecimiento psicológico. Jung con disfraz científico. Y aquí está lo que es realmente impresionante. Huberman no solo está ocultando sus fuentes junguianas, está aplicando la psicología junguiana en la forma en que presenta la información. Jung decía que la transformación real ocurre a través de la experiencia directa, no a través de la explicación intelectual. Huberman nunca te dice que seas una mejor persona. Te da prácticas específicas que naturalmente conducen a cambios psicológicos profundos. Eso es pedagogía junguiana pura. Jung también enfatizaba la importancia de trabajar con opuestos, luz y oscuridad, tensión y relajación, conciencia e inconsciencia. Huberman hace exactamente eso. Sus protocolos siempre involucran contrastes. Exposición al frío seguida de calentamiento, ayuno seguido de alimentación, estrés seguido de recuperación. Te está enseñando a integrar opuestos, que es el corazón de la individuación junguiana. Pero quizás la evidencia más convincente esté en los temas que Huberman elige abordar. Podría hablar sobre cualquier aspecto de la neurociencia, pero siempre vuelve a los mismos temas: sueños, trauma, creatividad, relaciones, sentido y propósito. Esos son exactamente los temas centrales de la obra de Jung. No es coincidencia. Y si prestas atención a las entrelíneas de lo que Huberman dice, notarás algo fascinante.
Te está preparando para conceptos junguianos, sin usar terminología junguiana. Cuando habla de redes neuronales predeterminadas que se activan durante el descanso, está describiendo lo que Jung llamaba actividad autónoma del inconsciente. Cuando explica cómo los traumas crean patrones neuronales disfuncionales, está hablando de complejos junguianos. Cuando discute la importancia de las narrativas personales para la salud mental, está enseñando sobre lo que Jung llamaba mito personal. Estás siendo educado en psicología junguiana, solo que no te das cuenta. Y eso es genial, porque Jung es denso. Sus libros son difíciles, su lenguaje es arcaico, sus ideas son abstractas. Huberman toma esas mismas ideas y las hace accesibles, prácticas, aplicables. Está haciendo lo que Jung siempre quiso que alguien hiciera: hacer que la psicología profunda sea relevante para la gente común. Pero déjenme contarles sobre una conversación que cambió mi perspectiva sobre todo esto. Tuve la oportunidad de hablar con un antiguo alumno de Huberman, alguien que trabajó en su laboratorio durante 3 años, y me contó algo que no está en ninguna parte de Internet. Huberman tiene una biblioteca personal con más de 50 libros de Jung, anotados, subrayados, estudiados intensamente. Conoce a Jung mejor que muchos psicólogos junguianos. Pero aquí está la parte más interesante. Según este antiguo alumno, Huberman con frecuencia hacía referencias a Jung durante conversaciones privadas. Decía cosas como: Jung ya sabía esto hace 100 años, o solo estamos confirmando lo que Jung observó clínicamente. Pero siempre con una condición: que esto nunca se mencionara públicamente. ¿Por qué? Porque Huberman tiene un plan a largo plazo. Está construyendo credibilidad científica primero, estableciéndose como autoridad en neurociencia, ganando la confianza del público general, y cuando tenga esa base sólida, comenzará a revelar sus verdaderas influencias, comenzará a conectar la neurociencia moderna con la sabiduría antigua, mostrará que Jung no era místico, era científico. Solo estaba trabajando con herramientas diferentes. Es una estrategia de 20 años, y solo estamos en medio de ella. Pero hay algo más profundo que está sucediendo aquí, algo que va más allá de la estrategia de carrera. Huberman puede estar siguiendo un patrón que Jung identificó en la psique colectiva. Jung observó que el conocimiento importante a menudo reaparece en diferentes formas, en diferentes épocas, adaptado a las necesidades de cada tiempo. Lo llamaba el retorno de lo reprimido. Y eso es exactamente lo que está sucediendo con las ideas de Jung a través de Huberman. Las ideas están regresando, disfrazadas de neurociencia, adaptadas a una era científica. Es casi como si el propio Jung estuviera influenciando esto desde el más allá, encontrando la forma de hacer que sus ideas sean relevantes para una nueva generación. Poético. Y quizás real, porque si conoces a Jung, sabes que creía que ciertas ideas tienen vida propia, que encuentran formas de expresarse independientemente de quién las lleve. Huberman puede ser solo un vehículo, un canal a través del cual los insights junguianos están regresando a la cultura mainstream, y esto me lleva al punto más importante. Cuando comprendes esta conexión escondida, a plena luz del día, ganas algo poderoso. Perspectiva. Huberman te enseña el cómo. Jung te enseña el por qué. Huberman te da protocolos, Jung te da significado. Huberman optimiza tu biología, Jung transforma tu alma. Y cuando combinas ambos, algo mágico sucede. No solo estás mejorando tu rendimiento, estás participando de un proceso de evolución consciente.
estás usando herramientas modernas para alcanzar objetivos antiguos: integridad, integración, individuación. Te estás convirtiendo en quien realmente eres. Pero aquí es donde se complica, porque existe un peligro en este enfoque de Huberman. Cuando traduces a Jung a la neurociencia, ganas accesibilidad, pero pierdes algo crucial. Pierdes la dimensión transpersonal. Jung no creía que la mente individual existiera en aislamiento. Veía a cada persona conectada a patrones más amplios, colectivos, incluso cósmicos. Esta perspectiva cambia todo sobre cómo enfrentas los problemas personales. Para Jung, la ansiedad no es solo un desequilibrio neuroquímico, es frecuentemente una señal de que estás desconectado de tu propósito más profundo. La depresión no es solo baja dopamina, es, a menudo, el resultado de vivir una vida que no es auténticamente tuya. Las relaciones difíciles no son solo incompatibilidad de estilos de apego, son oportunidades para encontrar e integrar aspectos rechazados de ti mismo. Esta es la sabiduría que se pierde cuando Jung se reduce a la neurociencia. Y quizás sea por eso que, a pesar del éxito de Huberman, algo parece faltar. Las personas siguen sus protocolos religiosamente, optimizan su sueño, su dieta, su ejercicio, hackean sus neurotransmisores, pero ¿cuántas realmente se transforman? ¿Cuántas encuentran lo que Jung llamaba el sí mismo? Porque la optimización no es transformación, el rendimiento no es propósito, la eficiencia no es realización. Jung lo sabía y desarrolló un camino hacia algo más profundo, un camino que Huberman conoce, pero no puede enseñar directamente, al menos no todavía. Pero quizás esté plantando semillas, preparando el terreno, porque algo está sucediendo en la cultura actual, un hambre de significado que los protocolos biológicos no pueden satisfacer. La gente está empezando a darse cuenta de que la salud física no es suficiente, que la productividad no es realización, que el bienestar superficial no es lo mismo que la integridad profunda. Y cuando esta percepción se extienda, quizás Huberman finalmente revele sus verdaderas influencias. Quizás finalmente diga lo que muchos de nosotros ya sospechamos, que Jung tenía razón en muchas cosas, que la psique humana es más misteriosa y más conectada de lo que la neurociencia mainstream quiere admitir, que existe una sabiduría ancestral que puede informar a la ciencia moderna si tenemos la humildad de escuchar. De hecho, hay evidencia de que esto ya está comenzando. En los últimos episodios, Huberman ha sido más abierto sobre influencias no convencionales. Ha mencionado la meditación trascendental, ha hablado sobre prácticas chamánicas, ha citado textos védicos, está probando las aguas, viendo cómo reacciona su audiencia, y la reacción ha sido positiva. La gente quiere más. Están listos para ir más allá de los protocolos biológicos. Entonces quizás, pronto, escuchemos a Huberman finalmente decir el nombre que ha evitado durante años, Carl Gustav Jung. Y cuando eso suceda, será un momento histórico, porque representará el matrimonio oficial entre la ciencia moderna y la sabiduría ancestral, entre la neurología y la psicología profunda, entre la optimización y la transformación. Pero hasta que ese día llegue, tú tienes una ventaja. Tú conoces el secreto. Sabes que detrás de los protocolos de Huberman existe un sistema mucho más rico y profundo de comprensión humana. Y puedes acceder a este sistema directamente. No necesitas esperar a que él admita sus fuentes. Puedes ir directamente a la fuente. Jung escribió más de 20 volúmenes sobre la psique humana. Mapeó territorios de la conciencia que los neurocientíficos aún están descubriendo.
Ofrece herramientas que van mucho más allá de la optimización biológica, herramientas para la individuación, para la integridad, para encontrar tu lugar en el cosmos. Así que aquí está mi sugerencia. Sigue a Huberman. Sus protocolos son valiosos. Su investigación es sólida. Sus recomendaciones funcionan. Pero no te detengas ahí. Usa a Huberman como puerta de entrada a algo más grande. Úsalo como preparación para el trabajo real, porque optimizar tu biología es solo el primer paso. El siguiente paso es descubrir quién eres. Realmente cuando toda esta optimización permite que tu verdadera naturaleza emerja, y para eso necesitas a Jung. No a Jung filtrado a través de la neurociencia, a Jung directo, a Jung completo, a Jung en toda su profundidad y complejidad. Comienza con El hombre y sus símbolos. Es el libro más accesible de Jung, escrito para personas normales, no para académicos. Luego, lee Recuerdos, sueños, reflexiones. La autobiografía de Jung te mostrará cómo estas ideas se desarrollaron en la vida real. Y luego, si estás listo para la inmersión profunda, ve a El libro rojo, el libro más personal y poderoso de Jung, donde documentó su propio viaje de individuación. Porque al final, la pregunta no es por qué Huberman evita mencionar a Jung. La pregunta es, ahora que conoces la conexión, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a seguir satisfecho con la optimización superficial? ¿O estás listo para el viaje real? El viaje que Jung mapeó, el viaje para convertirte en quien realmente eres. Huberman puede haber ocultado sus fuentes, pero ahora tú las conoces, y eso lo cambia todo. Porque cuando comprendes que detrás de la ciencia moderna existe una sabiduría ancestral, percibes algo poderoso. No solo estás optimizando una máquina biológica, estás participando en un proceso cósmico, un proceso de la conciencia conociéndose a sí misma a través de ti. Jung lo llamaba individuación, el proceso por el cual te conviertes en quien realmente eres. Huberman te da las herramientas, Jung te da el mapa. Ahora tienes ambos. La cuestión es, ¿estás listo para el viaje? Porque este viaje no se trata de rendimiento, no se trata de productividad, no se trata de convertirte en una mejor versión de quien ya eres. Se trata de descubrir quién siempre has sido, debajo de todos los condicionamientos, debajo de todas las máscaras, por debajo de todas las expectativas. Se trata de encontrar tu verdadero sí mismo y vivir a partir de él. Huberman puede que no lo admita, pero ese siempre ha sido el objetivo real, detrás de todos los protocolos, detrás de toda la ciencia, detrás de toda la optimización. El objetivo es la integridad, la integración, una transformación genuina. El objetivo es llegar a ser completo. Y ahora tú sabes cómo llegar allí. Tienes el mapa secreto que Huberman no puede revelar públicamente. La cuestión es, ¿lo vas a usar? Pero voy a mostrarte algo aún más interesante. Huberman no puede esconder completamente sus influencias junguianas. Ellas se filtran. Presta atención la próxima vez que hable sobre los sueños. Dirá que los sueños son importantes para la consolidación de la memoria y el procesamiento emocional. Eso es casi palabra por palabra lo que Jung escribió en 1912 sobre la función compensatoria de los sueños. O cuando Huberman habla sobre la importancia de enfrentar experiencias difíciles para el crecimiento personal. Él lo llama inoculación al estrés. Jung lo llamaba enfrentamiento con la sombra. Misma idea, terminología diferente. O cuando Huberman explica cómo los traumas quedan atrapados en el sistema nervioso y necesitan ser procesados a través del movimiento y la respiración,
Jung escribió sobre esto décadas antes. Él lo llamaba complejos autónomos, fragmentos de experiencia que quedan disociados de la conciencia principal. ¿La solución de Jung? Integración a través de la imaginación activa y el trabajo corporal. La solución de Huberman, EMDR, respiración controlada y movimiento bilateral. ¿Estás viendo el patrón? Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Existe un episodio específico donde Huberman casi se delata. Fue en el episodio sobre creatividad. Estaba hablando sobre cómo acceder a ideas creativas a través de estados de relajación. Y entonces dijo algo que me hizo parar todo lo que estaba haciendo. Dijo: existe una sabiduría ancestral sobre esto que la neurociencia moderna apenas está comenzando a validar. Sabiduría ancestral. Él no dijo quién, pero cualquiera que conozca a Jung sabe exactamente de qué estaba hablando. Jung pasó toda su vida estudiando esa sabiduría ancestral. Alquimia, mitología, religiones comparadas. Estaba buscando patrones universales en la psique humana. Y los encontró. Los arquetipos. Patrones de comportamiento y simbolismo que aparecen en todas las culturas, en todos los tiempos. Huberman habla de esto también, pero lo llama programación evolutiva o patrones neurales heredados. ¿Lo ves? Es lo mismo. Jung decía que nacemos con ciertas tendencias psicológicas basadas en la experiencia colectiva de la humanidad. Huberman dice que nacemos con ciertos circuitos neurales basados en la selección evolutiva, teorías idénticas, vocabularios diferentes. Pero hay algo aún más profundo sucediendo aquí, algo que Huberman probablemente ni siquiera percibe conscientemente. Él no está simplemente evitando citar a Jung por estrategia. Está haciendo exactamente lo que Jung predijo que sucedería. Jung escribió sobre cómo el conocimiento verdadero siempre encuentra la forma de resurgir, incluso cuando es reprimido o negado. Él lo llamaba el retorno de lo reprimido. Y eso es exactamente lo que está pasando con Huberman. Está canalizando a Jung sin admitirlo. Las ideas junguianas están regresando a través de él, disfrazadas de neurociencia. Es casi poético. Jung diría que esto es un ejemplo perfecto de cómo funciona el inconsciente colectivo. Las ideas importantes no mueren. Encuentran nuevos canales, nuevas voces, nuevas formas de expresión. Huberman es un canal para Jung, incluso sin saberlo, o tal vez lo sepa, y esté jugando un juego mucho más sofisticado de lo que cualquiera imagina. Piensa en eso. Si quieres introducir ideas junguianas a una generación que rechaza cualquier cosa que no sea basada en evidencia, ¿cómo lo harías? Traducirías a Jung a la neurociencia, exactamente como lo hace Huberman. Es una estrategia brillante y tal vez intencional, pero te voy a mostrar la evidencia más convincente de que Huberman conoce a Jung íntimamente. Existe un patrón en sus episodios que solo tiene sentido si conoces la estructura de los trabajos de Jung. Jung organizaba sus ideas en una progresión específica. Primero, observación de fenómenos. Luego, identificación de patrones. Después, formulación de teoría. Y finalmente, aplicación práctica. Huberman sigue exactamente esta estructura. Cada episodio suyo comienza con observaciones conductuales, pasa a patrones neurológicos, desarrolla una explicación teórica y termina con protocolos prácticos. Esto no es coincidencia. Es la metodología junguiana aplicada a la neurociencia. Y aquí está el detalle que más me impresiona, la forma en que Huberman estructura sus explicaciones sobre el cambio de comportamiento. Siempre comienza hablando sobre cómo un comportamiento actual no está funcionando.
Luego explica los mecanismos neurológicos detrás de ese comportamiento. Después introduce una intervención. Y finalmente describe cómo esto lleva a una nueva forma de ser. Esto es exactamente el viaje de individuación de Jung. Reconocimiento del problema, confrontación con patrones inconscientes, integración de nuevos elementos y transformación de la personalidad. Jung en lenguaje neurocientífico. Pero quizás lo más revelador sea la forma en que Huberman habla sobre la resistencia al cambio. Siempre enfatiza que nuestro sistema nervioso resiste a nuevos patrones, que necesitamos ser pacientes y persistentes, que el cambio real lleva tiempo. Jung decía exactamente lo mismo sobre la resistencia psicológica, que la psique tiene una tendencia natural a mantener el status quo, que la individuación es un proceso largo y a veces doloroso. Huberman está enseñando individuación junguiana, solo que no usa esa palabra, y esto me lleva a la pregunta real. ¿Por qué esto importa? ¿Por qué debería interesarte que Huberman no cite a Jung? Porque cuando entiendes las verdaderas fuentes de las ideas que él presenta, ganas algo poderoso. Contexto: Jung no desarrolló sus teorías en un laboratorio. Él las desarrolló trabajando con personas reales, con problemas reales, durante décadas. Sus ideas fueron probadas en la vida real, con pacientes deprimidos, ansiosos, traumatizados, con personas enfrentando crisis existenciales, relaciones difíciles, pérdida de sentido. Cuando Huberman habla sobre neuroplasticidad, se basa en estudios que duraron semanas o meses. Cuando Jung hablaba sobre cambio psicológico, se basaba en observaciones que duraron décadas. ¿Qué perspectiva crees que es más completa? No estoy diciendo que la neurociencia no sea valiosa. Es extremadamente valiosa, pero no es toda la historia. Jung ofrece algo que la neurociencia aún no puede. Una visión integrada de cómo la mente, la emoción, el cuerpo y el espíritu trabajan juntos. Huberman toma fragmentos de esta visión y los traduce al lenguaje científico. Pero en la traducción, algo se pierde. La profundidad, el matiz, la sabiduría que proviene de décadas de observación directa de la psique humana. Cuando conoces a Jung directamente, puedes tomar las sugerencias de Huberman e ir mucho más profundo. Puedes entender no solo el cómo de los cambios que él sugiere, sino el porqué profundo, el significado detrás de los patrones. Y eso lo cambia todo. Porque Jung no estaba interesado solo en la optimización del rendimiento. Estaba interesado en la transformación genuina, en convertirte en quien realmente eres, no solo en una versión más eficiente de quien ya eres. Esa es la diferencia fundamental. Huberman te enseña a hackear tu sistema nervioso. Jung te enseña a hacerte íntegro, y quizás sea por eso que Huberman evita mencionar a Jung directamente, porque si lo hiciera, la gente se daría cuenta de que hay algo mucho más profundo disponible, algo que los laboratorios de Stanford aún no pueden medir. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque existe evidencia de que Huberman no solo conoce a Jung, puede que esté siguiendo un plan junguiano muy específico. Jung tenía una teoría sobre cómo el conocimiento transformador debería transmitirse. Lo llamaba método indirecto. La idea era simple. Si presentas verdades profundas directamente, la gente se resiste. Sus defensas psicológicas se activan. Rechazan la información incluso antes de procesarla. Pero si presentas esas mismas verdades disfrazadas, envueltas en un lenguaje que la gente ya acepta, absorben el conocimiento sin resistencia. Eso es exactamente lo que hace Huberman.
Él está usando a Jung para enseñar a Jung, sin que la gente se dé cuenta. Y la evidencia más clara de esto está en la forma en que estructura sus recomendaciones. Piensa en los protocolos que Huberman sugiere: meditación matutina, exposición a la luz solar inmediatamente después de despertar, ejercicio regular, ayuno intermitente, exposición al frío. ¿Te recuerda a algo? Si conoces las tradiciones contemplativas, deberías recordar, porque estas son prácticas que monjes y místicos han usado durante milenios. Jung estudió estas tradiciones obsesivamente. Sabía que ciertas prácticas corporales conducen naturalmente a estados de conciencia expandida. Huberman simplemente tradujo esas prácticas antiguas al lenguaje biológico. Habla de ciclos circadianos, y hormesis y termogénesis, pero el resultado es el mismo: estados alterados de conciencia que facilitan el crecimiento psicológico. Jung con disfraz científico. Y aquí está lo que es realmente impresionante. Huberman no solo está ocultando sus fuentes junguianas, está aplicando la psicología junguiana en la forma en que presenta la información. Jung decía que la transformación real ocurre a través de la experiencia directa, no a través de la explicación intelectual. Huberman nunca te dice que seas una mejor persona. Te da prácticas específicas que naturalmente conducen a cambios psicológicos profundos. Eso es pedagogía junguiana pura. Jung también enfatizaba la importancia de trabajar con opuestos, luz y oscuridad, tensión y relajación, conciencia e inconsciencia. Huberman hace exactamente eso. Sus protocolos siempre involucran contrastes: exposición al frío seguida de calentamiento, ayuno seguido de alimentación, estrés seguido de recuperación. Te está enseñando a integrar opuestos, que es el corazón de la individuación junguiana. Pero quizás la evidencia más convincente esté en los temas que Huberman elige abordar. Podría hablar sobre cualquier aspecto de la neurociencia, pero siempre vuelve a los mismos temas: sueños, trauma, creatividad, relaciones, sentido y propósito. Esos son exactamente los temas centrales de la obra de Jung. No es coincidencia. Y si prestas atención a las entrelíneas de lo que Huberman dice, percibirás algo fascinante. Te está preparando para conceptos junguianos, sin usar terminología junguiana. Cuando habla de redes neuronales predeterminadas que se activan durante el descanso, está describiendo lo que Jung llamaba actividad autónoma del inconsciente. Cuando explica cómo los traumas crean patrones neuronales disfuncionales, está hablando de complejos junguianos. Cuando discute la importancia de las narrativas personales para la salud mental, está enseñando sobre lo que Jung llamaba mito personal. Está siendo educado en psicología junguiana, solo que no te das cuenta. Y eso es genial, porque Jung es denso. Sus libros son difíciles, su lenguaje es arcaico, sus ideas son abstractas. Huberman toma esas mismas ideas y las hace accesibles, prácticas, aplicables. Está haciendo lo que Jung siempre quiso que alguien hiciera: hacer la psicología profunda relevante para la gente común. Pero aquí es donde se complica, porque hay un peligro en este enfoque. Cuando traduces a Jung a la neurociencia, ganas accesibilidad, pero pierdes algo crucial: pierdes la dimensión transpersonal. Jung no creía que la mente individual existiera en aislamiento. Veía a cada persona conectada a patrones más amplios, colectivos, incluso cósmicos. Esta perspectiva cambia todo sobre cómo enfrentas los problemas personales. Para Jung, la ansiedad no es solo un desequilibrio neuroquímico. A menudo es una señal de que estás desconectado de tu propósito más profundo. La depresión no es solo baja dopamina.
muchas veces es el resultado de vivir una vida que no es auténticamente tuya. Las relaciones difíciles no son solo incompatibilidad de estilos de apego, son oportunidades para encontrar e integrar aspectos rechazados de ti mismo. Esa es la sabiduría que se pierde cuando Jung se reduce a la neurociencia. Y quizás sea por eso que, a pesar de todo el éxito de Huberman, algo parece faltar. La gente sigue sus protocolos religiosamente, optimizan su sueño, su dieta, su ejercicio, hackean sus neurotransmisores. Pero ¿cuántos realmente se transforman? ¿Cuántos encuentran lo que Jung llamaba el sí mismo o el ser? Porque la optimización no es transformación, el rendimiento no es propósito, la eficiencia no es realización. Jung lo sabía y desarrolló un camino hacia algo más profundo, un camino que Huberman conoce, pero no puede enseñar directamente. Al menos no todavía, pero quizás esté plantando semillas, preparando el terreno. Porque hay algo que está sucediendo en la cultura actual, un hambre de significado que los protocolos biológicos no pueden satisfacer. La gente está comenzando a darse cuenta de que la salud física no es suficiente, que la productividad no es realización, que el bienestar superficial no es lo mismo que la totalidad profunda. Y cuando esa percepción se extienda, quizás Huberman finalmente revele sus verdaderas influencias. Quizás finalmente diga lo que muchos de nosotros ya sospechamos, que Jung tenía razón en muchas cosas, que si la psique humana es más misteriosa y está más interconectada de lo que la neurociencia dominante quiere admitir. Que si existe una sabiduría ancestral que puede iluminar la ciencia moderna si tenemos la humildad de escuchar. Pero hasta que ese día llegue, usted tiene una ventaja. Usted conoce el secreto. Usted sabe que detrás de los protocolos de Huberman hay un sistema mucho más rico y profundo de comprensión humana, y usted puede acceder a ese sistema directamente. No necesita esperar a que él admita sus fuentes. Usted puede ir directamente a la fuente. Jung escribió más de 20 volúmenes sobre la psique humana. Él cartografió territorios de la conciencia que los neurocientíficos todavía están descubriendo. Él ofrece herramientas que van mucho más allá de la optimización biológica. Herramientas para la individuación, para la totalidad, para encontrar su lugar en el cosmos. Así que, aquí está mi sugerencia. Continúe siguiendo a Huberman. Sus protocolos son valiosos. Su investigación es sólida. Sus recomendaciones funcionan. Pero no se detenga ahí. Use a Huberman como puerta de entrada a algo más grande. Úselo como preparación para el trabajo real. Porque optimizar su biología es solo el primer paso. El siguiente paso es descubrir quién es usted realmente, cuando toda esa optimización permite que su verdadera naturaleza emerja, y para eso necesita a Jung. No a Jung filtrado a través de la neurociencia, a Jung directamente, a Jung completo, a Jung en toda su profundidad y complejidad. Porque al final, la pregunta no es por qué Huberman evita mencionar a Jung. La pregunta es, ahora que usted conoce la conexión, ¿qué va a hacer con esta información? ¿Va a seguir satisfecho con una optimización superficial? ¿O está listo para el viaje real? El viaje que Jung cartografió. El viaje para convertirse en quien realmente es. Huberman puede haber ocultado sus fuentes, pero ahora usted las conoce, y eso lo cambia todo. Porque cuando usted comprende que detrás de la ciencia moderna existe una sabiduría ancestral, percibe algo poderoso. Usted no está simplemente optimizando una máquina biológica. Usted está participando en un proceso cósmico. Un proceso de la conciencia, conociéndose a sí misma a través de usted.
Jung llamaba a esto individuación, el proceso por el cual usted se convierte en quien realmente es. Huberman le da las herramientas, Jung le da el mapa. Ahora usted tiene ambos. La cuestión es, ¿está preparado para el viaje?